Habitar el Pensamiento. Bueno, buen día, un gusto. Bienvenido. El programa que yo trabajo junto a un colectivo más amplio de docentes de un equipo interdisciplinario, trabaja hace 18 años en la región noreste del área metropolitana de Montevideo. En particular tenemos sede en el municipio F, al lado donde está la nueva facultad veterinaria, ¿no? Ruta 8 y 102, para que se ubiquen quien nos está escuchando. Una zona muy amplia y el vínculo con este reciente colectivo tiene que ver con que el colectivo está integrado, como comentaba Luz, por vecinas y vecinos de distintos barrios y también por organizaciones sociales que están dentro de esos barrios con las cuales venimos trabajando hace mucho tiempo, con el asentamiento donde vive Luz, pero también con Espacio Plaza, con el espacio cubierto en el Punta Rieles, kilómetro 16. Y bueno, esos distintos colectivos han trabajado distintos temas, son centros culturales, comisiones vecinales, comisiones barriales, y el tema de cómo se construye ciudad, cómo se transforma el territorio, cómo se accede a la educación, al trabajo, a la salud, son temas recurrentes, y la cuestión vinculada a cómo se transforma cierto territorio y quiénes se benefician o quiénes se perjudican de eso ha estado siempre arriba de la mesa. Entonces, ya de hace un tiempo nosotros veníamos trabajando con algunos actores sociales que hoy integran el colectivo. Incluso el año pasado hubo una propuesta que se llamó Voces del Bañado, donde lo que hacíamos es poner en valor el bañado y la cuenca del arroyo Carrasco, porque suele también a veces restringirse el bañado solo al aspecto, digámosle, de donde está el humedal. recurso de agua y el recurso hídrico, pero conforma una cuenca hídrica que es muy amplia, que integra 8 municipios de Montevideo y Canelones, algo de lo que contaba. Y efectivamente tiene un elemento ambiental, pero no solo, también un aspecto, como contaban antes, social, económico, etcétera, que se pone arriba de la mesa en relación a esto. Y en ese bañado pasan cosas, y esa cuenca pasa un montón de cosas, hay un montón de disputas. Esta tiene que ver, sobre todo, la información de este colectivo, que enseguida nos vino a buscar al programa que estamos ahí hace un tiempo largo, para decirlo, pero para entender primero de qué iba, segundo, tener más información, que era algo que fue carente y fue apareciendo recientemente, y tercero, acompañar desde la academia con la producción científica que hay en las distintas facultades y demás, y producir información nueva que pudiera de alguna manera aportar a entender esa cuenca y las posibles afectaciones que puede tener la aprobación de un proyecto como el que está arriba de la mesa discutiendo la Junta Departamental. ¿Y qué implica a nivel de acceso al suelo y la vivienda que 3.000 personas puedan pasar a habitar 226 hectáreas linderas al humedal? Bueno, lo primero que es llamativo es que en una población como la uruguaya, que no crece y con un discurso recurrente, digámosle, en las instituciones y demás, de no avanzar en términos de la mancha urbana, se esté planteando seguir ampliando la parte a urbanizar. O sea, tenemos casi 300.000 viviendas abandonadas o vacantes, que si descontamos las que son de turismo, nos quedan unas 200.000 de alguna manera vacías, y estamos diciendo que vamos a ampliar la mancha urbana sobre una zona, suelo rural, natural y productivo, sin ningún más sentido que otorgar un emprendimiento o habilitar un negocio inmobiliario. Entonces, parece medio contrasentido pensar en que se avance sobre una urbanización que además está destinada a que una población que vendrá de otro lado se traslade a un lugar que hoy puede ser recuperado y preservado. Entonces, Y vos señalabas al principio que había como, y también lo dijo Luz, ¿no? Como cierta opacidad también en el proceso. ¿Esto es casual? ¿Siempre sucede así? ¿Cómo es? Bueno, los negocios inmobiliarios o los promotores inmobiliarios, la opacidad es parte de la cuestión por motivos económicos y por motivos de evitar la resistencia. En este caso hay resistencia, y se hizo público, y la posibilidad, por un lado, porque el negocio, hacer un negocio de desarrollar una urbanización, que era la pregunta, atando las dos cosas de la pregunta anterior, tiene un componente inicial que es transformar un suelo muy barato, rural, a un suelo urbano. Y ahí está el primer gran negocio del desarrollador inmobiliario. ¿Por qué le interesa a los promotores de desarrollarlo? Porque hay un suelo que se compra muy barato y que a partir de que se deja urbanizar se puede fraccionar, lotear o hacer la raviolera, que se suele decir, y eso. En este caso no es estrictamente un barrio privado como tal,
por dos elementos. Uno, porque Montevideo tiene ciertas restricciones, pero hay barrios semiprivados que se le parecen. Camino Carrasco al Norte, dentro de la propia cuenca. Y la otra situación es que propone un esquema más mixto, propone como un esquema de complejo habitacional con una esquema de chacras, y parte de limitar que la oposición y de que se lo aprueben es venderse como abierto, porque saben que hay como restricciones, pero realmente está igual en un esquema compartible con los barrios privados en el sentido de elitización. Está pensado para sectores altos, como decía Luis, no para la gente que necesita vivienda. Está pensado para que ahí llegue sectores donde la naturaleza es una mercancía, ¿no? En este caso el humedal, el bañado, es parte de lo que se va a vender, como en otro lado se vende la playa, o en Laguna del Cisne se vende el acceso al lago, o en otro lado se vende una playa artificial, como pasa en Maldonado. En Solana, acá lo que se está vendiendo es, bueno, hay un área de bañado que tiene especie y yo me voy a vivir en un lugar al aire libre, recreando una cosa de ruralidad, aunque modifique y afecte la naturaleza para generarme esa cierta ruralidad, ¿no? Y en este proceso en particular hay como una identificación, ¿no? De las personas que viven en los Bañados Carrasco con los Bañados Carrasco. Hay un vínculo, ¿no? Bueno, sí, por un lado nos adelantaba algo de eso respecto a la gente que habita esa zona rural, que igual está haciendo hace mucho tiempo bastante, de alguna manera, puesta en tensión, digámosle. Recuerden que en el lugar que estamos hablando se está inaugurando la tercera cárcel, en este caso público-privada, que es la cárcel de mujeres y disidencias. Ya hay un complejo carcelario ahí que modificó desde el gobierno de Mujica para acá, esa zona, que estuvo en algún momento el penal de mujeres durante la dictadura, se cerró y se volvió a reabrir cuando todo aquello de congestionar otras cárceles, y primero llegó la unidad 6, que tiene un modelo bastante peculiar y con nosotros del PIN trabajamos, y después llegaron dos cárceles público-privadas, primero la cárcel número 1 y ahora acaba de llegar la que viene de la 5, y un poco unos pasos más está la usina de disposición final de residuos sólidos más grande, Felipe Cardoso, que además está en pleno. Entonces tenemos una zona que está siendo un poco atacada. Y del otro lado, de Camino Carrasco Norte, parte de la elitización que se da con los barrios semiprivados de Montevideo se está dando ahí, donde está el programa de actuación número 10 que se llama PAU 10, y eso viene creciendo y cercando. Entonces, de alguna manera, las personas que habitan a nivel rural, pero también con las personas, como contaba Luz, que viven en el barrio tradicional o los asentamientos, vienen siendo de alguna manera un poco acorraladas y desplazadas. Y desplazadas de corrida. Entonces hay un riesgo también importante con esta lógica de elitización de que termine expulsando o generándose alianzas privado-públicas para localizarlo, desalojo, como ya está sucediendo en Camino Carrasco al norte. Piensen en la zona ahí donde están los barrios semiprivados y el asentamiento de Santa María Eugenia, ¿no? Por ejemplo. Y con los productores rurales también está pasando con las canchas, ¿no? Que se están haciendo. Ahí va. Lo que tiene es que el negocio es que es un suelo rural con un abandono por parte del Estado de mejorar, preservar, el suelo muy barato, y se van dando distintas avanzadas que tienen que ver también con el mismo sector social. Por ejemplo, si uno va al Rincón del Bañado, al lado están las canchas de All Boys. Si uno va ahí y están compradas porque sin cambiar el suelo ya las puedes usar para un uso que es de un tipo de población. No es que van a jugar los gurises del barrio a las canchas de All Boys. A rugby. O al rugby o al fútbol, lo que sea. La instalación de colegios que tienen sus complejos deportivos. O sea, va pasando un ecosistema que hace eso. Después aparecen los galpones logísticos, aparecen almacenes que no son los almacenes del barrio, que son otro tipo de pequeños comercios para sectores altos. Entonces se va dando una zona que tiene lo que se llama a veces microsegregación. O sea, hay muy pocos espacios, sectores homogéneos, se juntan entre sí separados de los otros. Y eso es lo que ya está pasando, y con esto creemos que se va a agudizar. O sea, hay una convivencia física o una cercanía física que no se expresa de alguna manera socialmente. Dentro del proceso de promoción de este proyecto se han recorrido algunos canales institucionales y también, recién como veníamos, sociales de participación. ¿Qué es lo que se fue cumpliendo de ese proceso? O sea, ¿qué pasos empezó a llevar adelante la empresa y qué debería modificarse para que sea como más participativo? Primero, me parece que hay dos cosas. No es un problema. El problema de participación es la no discusión sobre cómo se transforma el territorio. La aprobación del proyecto o no es una discusión de política mayor. No alcanza, en tu pregunta, en que
El proyecto sale, dar por sentado que sale, y en todo caso lo que hace es jugarse a que la gente participe de esto en una audiencia o que le comente, ¿se entiende? Me parece que eso es un criterio que está tomando la empresa y algunos actores institucionales, que el colectivo no, evidentemente se opone, y desde la universidad nos parece, ya vimos que esto no sucede, que no pasa nada con eso, ni con decir que se va a crear una comisión de seguimiento, ni que van a haber contrapartida o no partida, sino lo que está arriba de la mesa es tener toda la información para debatir un proyecto y considerar, como está ahora, si ese proyecto tiene que ser aprobado o no. Nosotros desde la universidad creemos que no tiene que ser aprobado por un conjunto de elementos ambientales, económicos, políticos, sociales, como lo que veníamos hablando y podemos hablar otro. El colectivo tiene esa convicción que venimos acompañando, y en realidad no es un problema de que se invite a una instancia con la empresa, es un problema de que el proyecto de la empresa no hace sentido. O sea, y ahí hay poco margen para negociar. En todo caso, es el Estado que debería haber tenido la deferencia de invitar a los colectivos barriales, a la academia y demás, a decir, che, tenemos esto arriba de la mesa, ¿cómo la ven? Y discutamos. No con la empresa, porque no se trata de hacer un careo con una empresa. Claramente la empresa tiene un objetivo, que es de lucrar, de sacar la mayor rentabilidad posible, y el partido se está jugando en que el Estado, que tiene que ser el que otorga el ordenamiento, tiene que decir esto lo habilito y esto no. Eso es el ordenamiento territorial. Sino algo que estamos pensando que sucede y que varios venimos señalando desde la academia, es que el Estado va amputándose su capacidad de decir, planificar el territorio, y es el mercado el que planifica el territorio, y lo que va haciendo el Estado es ordenar un poquito lo que el mercado ya delineó. Eso es lo que pasa con los barrios privados en el Uruguay, y eso es lo que pasa con algunos otros temas, ¿no? Vamos más a altura de la que se merece, y después tenemos problemas de luz, de iluminación, de asoleamiento, de habitabilidad. Y no pasa nada, porque lo que importa es que se mueva la industria de la construcción. Permitimos que siga armando la mancha urbana, porque va a venir un megaproyecto como este y va a dar trabajo un tiempo, y capaz que después algunos vecinos van a trabajar en servicio doméstico. Entonces, eso lo que está poniendo atrás es, primero, ¿para qué ordeno el territorio? Y atrás de eso está un modelo de desarrollo territorial. ¿Cuál es el modelo? ¿Es el modelo del derrame, o es un modelo que piensa más en clave de integración y de desarrollo local genuino? Parte de lo que nosotros tenemos evidenciado es que ninguno de estos proyectos encadenan posibilidades de desarrollo con el territorio. Y eso se ve con los barrios privados, con la zona franca y otro tipo de emprendimiento, ¿no? Bueno, justamente la Sociedad de Arquitectos fue una de las que habló sobre cómo cómo cuando no crecía la población montevideana aún se expandía el territorio. Yo, con respecto a eso, te tenía una pregunta, porque tú mismo lo mencionabas. ¿Existen instrumentos para hacer uso y para planificar las modificaciones que se hacen en estas áreas? ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué tipo de instrumentos se podrían hacer en este caso los vecinos de la Defensa de Bañado u otros vecinos que se enfrenten a fenómenos similares, digamos? Ahí va, ahí hay que establecer dos cosas distintas. Un poco las prerrogativas de los instrumentos de ordenamiento territorial las tiene el Estado. Y en esas prerrogativas de los instrumentos para ordenar el territorio y modificarlo, deberían incluir una participación social genuina y no solo legitimante o para cumplir. De alguna manera, los instrumentos, por ejemplo, el jueves mañana se están poniendo en discusión la revisión de las directrices departamentales de Montevideo de los suelos rurales, que también hay un montón de conflictos vinculados a eso. Por ejemplo, lo que está pasando en el oeste con instalar en suelo rural productivo containers, ¿no? Es una discusión que hay, pero pueden haber otros. Es decir, una puesta de manifiesto es una audiencia pública. Una puesta de manifiesto es una audiencia pública, que es un paso que tienen que cumplir para poder modificarla. Pero ahí hay una discusión de directrices. Después hay planes regionales o parciales, y esos planes deberían estar antes de aprobar un cambio por proyecto, porque acá lo que están haciendo es otorgar, con el interés departamental si se aprueba, una cosa por proyecto. O sea, recategorización de suelo, pero no planificar el uso de toda la zona. Pero una cosa es recategorizar el suelo en el marco de un plan más grande, y otra cosa es solo recategorizarlo para el interés inmobiliario por proyecto, que es lo que está arriba de la mesa. Por otro lado, este proyecto se enmarca dentro de una cuenca. La ley de aguas, y ahí no solo son los instrumentos de ordenamiento territorial, sino los de ambiente, establece que las cuencas deberían tener comisiones de cuenca. En el caso de la cuenca del Arroyo Carrasco hubiera un proyecto como el PECAC, el plan en su momento en 2007 por ahí, y otros que establecían que esto es una cuenca y establecían directrices. Todo eso se está tirando por la borda y no se está creando una comisión, que es lo que el colectivo le planteó, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente, y en particular le pidió a la INAHUA, que todavía no le ha respondido, diciendo, che, debería haber una comisión de cuenca, y antes de innovar otorgando este proyecto, cita la comisión de cuenca, donde estén los actores públicos, la sociedad civil, la academia, y digamos, bueno, ¿para dónde va el territorio? Ahí ven si este tipo de proyectos. Bueno, todo eso se está salteando
a partir de otros instrumentos que se crearon en la rendición de cuentas del 23, que perforan un poco el ordenamiento territorial, lo flexibilizan a favor, que sobre es todo esto del que la capital. Junta Departamental declara interés departamental y ya se modifica el suelo. Ahí va. Como este suelo no está pensado para ser un suelo potencialmente transformable, o sea, Porque las es rural. directrices existentes dicen que este suelo no debería transformarse. Lo que se hizo fue después generar instrumentos nuevos, que son el programa de actuación integrada complementario y abreviado, en este caso es complementario, que requieren que un suelo que no estaba catalogado allí sea primero declarado de interés departamental por la Junta, que eso lo explicará el edil Cereta después mejor que yo, y en todo caso eso habilita después que se empiece el proceso del programa de actuación integrada. Lo que el colectivo trae, y nosotros traemos a partir de la experiencia, es que es muy difícil que después que se declare el interés departamental, en el proceso la Intendencia vaya en contra del programa de actuación. Lo puede hacer pero es muy difícil, es como darle medio partido ganado, porque y la pregunta en realidad es para quién es de interés. Porque el interés departamental debe decir que es para el departamento, por tanto para la sociedad, para el conjunto. Nosotros entendemos que de interés inmobiliario seguro que es, pero no necesariamente eso declara por esta serie de razones que estamos diciendo. Aumentar la mancha urbana, la brecha, la segregación general, una posible espiral de propagación de la especulación de uso del suelo, que eso lo dijimos solapado, pero a la medida que uno cambia un suelo y ese suelo viene un sector alto, los otros suelos que no están ahí, que siguen siendo rurales, van a ser más atractivos. En vez de tener tu chacra, va a ser más atractivo que alguien te ofrezca plata y seguir haciendo otro tipo de complejos. Eso pasa con los barrios privados, pasa con otros. Entonces, hay elementos sociales, territoriales, económicos, además de los ambientales, que viene siendo como lo que más suena, porque estamos hablando de lo de la esponja que decían ustedes, de evitar los procesos de inundación mayores, preservar la biodiversidad. Hay un informe de Facultad de Ciencia con más de 90 especies en fauna, o sea, hay como elementos de lo ambiental, pero también hay elementos de lo político, de lo económico y social. Un poco lo que queríamos abordar contigo era justamente esto, estos dilemas inmobiliarios de segregación y demás que venías explicando. Así que te agradecemos mucho por haber venido al programa a compartir con nosotros y vamos a seguir hablando justamente en la próxima entrevista con Juan Cereta de este proceso de interés departamental en la Junta. Muchas gracias. Habitar el pensamiento.